Buen día chicos, hoy vamos a ver un tema que le di como trabajo práctico, que era en qué consistía el plan de gobierno argentino en pagar las deudas que mantenía con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay un banco internacional que le prestó dinero un tiempo atrás a la Argentina y la Argentina tenía plazos para devolver, no está pudiendo cumplir. Entonces empezó una negociación para ver cómo se podía refinanciar esa deuda, los plazos para pagar, los intereses, etc. Algunos alumnos ya me contestaron en el trabajo. Entonces, en esa situación y en ese marco en que estamos hoy actualmente en Argentina, estamos tocando el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién es el Fondo Monetario Internacional? Es un banco internacional, como dice Fondo Monetario, tiene un fondo de dinero internacional. ¿Cuándo nace eso? Nace en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países que estaban en la guerra y en conflicto sucumbieron en su economía y entraron en un estado de pobreza y de crecimiento económico cero. Estaban destruidos, principalmente Alemania, Japón, que eran los grandes fuertes de batalla, y los países que participaron también, como Francia, Italia, todos estaban inmersos en una situación económica de devastación y de que tenían que empezar de vuelta a reconstruir sus países. Entonces aparece el Fondo Monetario Internacional, que fue primeramente compuesto por 38 países que se asociaron, y pusieron un dinero, pusieron un dinero y conformaron un banco. Este banco tenía la misión, Banco Mundial, tenía la misión de juntar todo este dinero y prestarle a los países que habían participado en la guerra para que se puedan levantar. Entonces estos países toman ese dinero, empiezan a invertir, empieza la obra pública, empieza la creación de empresas y la creación de manufactura de sus productos para importar y exportar, y empieza la economía a nacer de vuelta en cada uno de estos países, y con el dinero que prestó el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el fin en principio fue muy bueno, fue ayudar a reconstruir cada país. Aparte de esa idea, nace también la de ayudar a países que estaban en tercermundista o de bajo nivel económico, de pobreza extrema, prestarle dinero para que su economía se levante. Dentro del Fondo Monetario Internacional tenemos distintos organismos que componen, o distintos bancos que componen cada uno una finalidad. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por ejemplo, la finalidad es prestar a países de mediano y alto recurso, prestarle dinero para la finalidad que ese país considere, ya sea inversión de la obra pública, seguridad, salud, etc. Lo que considere ese país, se le presta ese dinero a esos tipos de países que tienen un cierto nivel de seguridad y de pronta recuperación y devolución del dinero a corto plazo. En cambio, la Asociación Internacional de Fomento también tiene la misma finalidad de prestar a países tercermundistas o países pobres, para que reactiven su economía o solucionen alguna deuda que tienen estos países con otros países, solucionen para que puedan avanzar económicamente, crecer exponencialmente en su economía y en sus relaciones internacionales y de seguridad y de inversión, etc. Después tenemos la corporación financiera, que también presta dinero, pero ya a grandes empresas internacionales o empresarios. Es decir, presta a grandes empresas internacionales, multinacionales, les presta dinero, estos hacen sus inversiones y después le devuelven. Después tenemos el organismo multilateral de garantía de inversiones, que tiene como finalidad cobrar, tipo una aseguradora, en donde asegura
los riesgos de este empresario, cosas así. Esta empresa va en quiebra o se destruye por una guerra, por la pandemia, por lo que sea, desaparece. Entonces, el seguro que establece paga a esta aseguradora. Entonces, también depende del Fondo Monetario Internacional. Y por último tenemos el Centro Internacional de Arreglo y Diferencias Relativas a Inversiones. Aparece como, mucho más tarde, creo que en el año 56, aparece para intermediar entre el Fondo Monetario Internacional y el país deudor. Este país deudor no puede pagar o está atrasado, el FMI exige, no puede pagar. Entonces, para llegar a un acuerdo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias está para eso. Estaría hoy actuando en nuestro país, intermediando para ver que la Argentina pueda pagar a tal fecha, tanto dinero, para que el FMI no sea tan exigente, o el FMI pone ciertas reglas, etcétera, etcétera, intermedia. Entonces, todos estos organismos son los que conforman todo el Fondo Monetario Internacional. Y hoy se inició con 138 países. Hoy, ¿quiénes son los dueños? Hoy son 181 países que son los socios y que aportan a este. Pero, ¿quiénes son realmente los verdaderos? Los que tienen más acciones. ¿Quiénes son los que tienen más acciones dentro? Al tener más acciones, sos el que tomás, el que lleva la política, el que dirige, el que define. Son Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Son los mayores accionistas del Fondo Monetario. Ellos son los que definen la política, todo esto en realidad. ¿Dónde están sus oficinas? Sus oficinas son 67 en todo el mundo, pero de las 67, 17 oficinas están en Sudamérica o países latinos. Brasil tiene 3, Argentina tiene una oficina acá. Ahí estaba su oficina repartida por todo el mundo, y en Latinoamérica hay 17 oficinas. ¿Cuál es el servicio de ellos? Prestar dinero según sea la situación. Prestan dinero. Y prestan dinero a plazo, y tiene que ser devuelto ese dinero más intereses. Es decir, ellos te prestan 100 pesos, a que vos devuelvas 5 años. Bueno, esos 100 pesos dentro de 5 años se convierten en 5.000 pesos. Y si ese país no pudo levantarse, va a deber 5.000, va a tener que pedir un nuevo préstamo para pagar estos 5.000, y va a pedir 10.000, de los cuales va a pagar 5.000, le va a quedar 5.000 de vuelta, y así se va más intereses, se va acumulando, y se genera una bola de nieve sin parar. Por eso hoy Argentina no puede pagar la deuda, porque se formó una bola de nieve, se atrasó, y cada atraso son intereses. No recuerdo, pero creo que por día, el año pasado o antepasado había sacado yo el cálculo de cuánto la Argentina debe por día de interés. Creo que llegaba a 30 millones por día. Es decir, hoy la Argentina debe 30 millones de pesos. Mañana debe 30 millones de pesos. Mañana de interés. Y el interés es acumulativo. Entonces después se junta todo eso, se paga eso, pero todavía no es el capital. Más el interés de capital. Y así, entonces es imposible pagar. Así que, ¿y cómo se soluciona eso? De vuelta, el Fondo Monetario presta de vuelta al Estado argentino. El Estado argentino, ¿qué hace? Toma esa plata, paga al fondo y patea la deuda, de esa nueva deuda, patea para adelante. Entonces, esto es una bicicleta. Gira, y siempre tenemos esa política. ¿Por qué sucede esto? Porque los gobiernos de turno, en vez de sacar el dinero del propio Estado, de los recursos que tiene el Estado, de los impuestos del Estado, y achicar los gastos, como ejemplo subsidios, préstamos, obra pública, sueldos exorbitantes, pagos de
obra pública en exceso, etcétera, etcétera, en vez de recortar los gastos acá adentro, no, cada vez hay más gastos, entonces nunca va a terminar. Va a haber más gastos y si no, total, pedimos un préstamo, cubrimos y pateamos la deuda para adelante y así va. Entonces, por eso hoy está todo caro, por eso nuestra plata no vale, por eso el dólar está ahí arriba. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país deudor que no cumple el término, entonces no genera que nadie venga a invertir acá, no hay seguridad jurídica, nadie quiere invertir, todos tienen miedo, que hace el miedo hace que la gente se aleje, que no invierta, que tenga temor, que cuide su platita, se especula, crece la inflación y el gobierno no soluciona. Ya sea ya sea el anterior, sin banderías políticas, el tema del préstamo al exterior es una bola de nieve. ¿Cómo se soluciona esto? Recortando los gastos que tiene el Estado, recortar los gastos innecesarios, achicar los gastos. Cuanto menos se gasta, más sobra para afrontar las deudas. Hasta que eso no pase, esto va a ser siempre una bola de nieve. Bueno, una de las cuestiones, y acá viene el trabajo práctico, va a consistir en que ustedes tienen que darme su opinión personal de si el FMI es bueno, si es un acreedor buitre. ¿Qué es un acreedor buitre? ¿Qué tipo de acreedor es el FMI? Este es el trabajo práctico. ¿Qué tipo de acreedor es el FMI? ¿Es un fondo buitre? ¿A qué llaman un acreedor? ¿Qué tipo de acreedor? ¿Qué piensan ustedes que es? Averigüen en qué consiste un acreedor buitre, a qué se le denomina, mal llamado buitre. Si es un prestamista individual o de una corporación. Si el FMI pone condiciones para prestar, si el FMI interviene en la política del Estado. Interviene el FMI, es decir, el FMI te presto plata, pero yo quiero que vos haga esto, haga esta modificación, quiero que cobremos los impuestos, que suban los impuestos, que bajen los impuestos, que se libere la importación, que se libere la exportación, que haya medidas prohibitivas, que se presten subsidios, que se termine. ¿Puede imponer, interviene en la política del Estado del FMI? Estas son las tres preguntas a contestar. ¿Es un acreedor buitre? ¿Pone condiciones? ¿Interviene en la política del Estado? Ese es el trabajo práctico y lo tienen que entregar para el próximo jueves 18 de junio. 18 de junio la entrega. Muchas gracias. Cualquier cosa, mándame una pregunta y estaré contestando.